onda, gente? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al mejor programa en la historia de la humanidad. Esto es Conspiración Paranormal. Mi nombre es Carlos David, pero bueno, si ustedes ya lo saben. Yo soy Adán, ¿cómo están todos? Hola, yo soy Rafa. Y bueno, pues el día de hoy les tenemos un tema bastante interesante, bastante actual, porque apenas hace algunos días acaba de ocurrir su muerte. Estamos hablando de Charles Manson, uno de los asesinos, así entre comillas, más famosos de la historia, porque supuestamente no se le ha podido comprobar ningún asesinato propio a él, pero marcó toda una época por un grupo, una pequeña secta que formó llamada la familia Manson, que cometieron una serie de asesinatos, sobre todo a familias adineradas y en particular uno muy importante, a la esposa de Roman Polanski, que fue lo que yo creo que los marcó y los volvió íconos de todo esto. Y apenas hace unos días acaba de morir, entonces por eso quisimos retomar el tema, porque bueno, Charles Manson está vigente desde siempre ha estado, pero es muy importante en estos días porque tiene apenas como 2 semanas que murió, ¿no? Aproximadamente. Entonces les vamos a estar platicando sobre pues, toda su carrera, cómo se inició en todo esto de la delincuencia. Su carrera delincuencial. Muchacho. ¿Qué lo llevó a convertirse en el ser que fue, en el ícono? Siendo que como que vamos a hablar, no fue lo que la mayoría de gente piensa, ¿no? Es lo que te iba a decir. Yo creo que mucha gente hasta lo sataniza, ¿no? Así como que fue el demonio. Sí, exacto, que era satánico, que tenía a lo mejor alguna en su secta alguna influencia demoníaca o correcto. Sí tenía un control mental, sí, claro, pero sí tienes razón, o sea, mucha gente piensa eso, que no era, digamos, cualquier X, que en realidad pues sí lo era, nada más que delincuente. Y yo para mí es como que es tan afortunado y a la vez desafortunado. Ahorita lo vamos a explicar por qué. Y pues su vida sí está interesante. Es una persona que por su infancia sufrió yo creo que es una persona perturbada por todo lo que sufrió de su infancia, que es lo que vamos ahorita a platicar, de algo de su vida y algo de lo que lo volvió famoso, los asesinatos. Ya lo venimos platicando, tiene libros, películas que han sido inspiradas en su vida y en los asesinatos que causó la familia, como tú dices. Bueno, entonces los invitamos a que se queden, a que nos acompañen a esta hora. Ya saben, como siempre, pues tenemos imágenes, tenemos datos reales, tenemos todo aquí, todo siempre real. Va a estar chido, les va a gustar mucho. Y pues ya, sin más preámbulos, hay que empezar con todo esto. Bueno, entonces decir que Charles Manson curiosamente nació en noviembre y más curiosamente murió en noviembre. Sí, de hecho. Acaba de morir apenas el 19 de noviembre, murió a los 83 años y él había nacido un 12 de noviembre de 1934. No se dan cuenta que algo que se me hace muy curioso, muchos acontecimientos paranormales o de ufología, o como en este caso de asesinos, masacres, ocurren en noviembre. No sé, de los casos que hemos hecho, muchos de ellos han ocurrido mucho en noviembre. Pues que es Halloween. Eso me parece curioso. Es Halloween. Pero Halloween es en octubre. Pero aquí es Noche de Muertos. Pero 31 ya para amanecer. Eso me hizo curioso, como que muchos acontecimientos que muchos casos hemos visto han tocado curiosamente en noviembre. Estamos en noviembre, terminando ya noviembre. Entonces bueno, ya nace el pequeño Charles. Charles Miles Manson era su nombre completo. No el primero de ellos, porque él primeramente se apellidaba Maddox. Bueno, es que el que supuestamente era su papá, su madre lo tuvo a los 16 años. Lo que comentan es que al parecer su padre era un comandante del ejército, eso es lo que por lo menos ella decía. Era quien demandó por la paternidad. Es el que demandó por paternidad, pero pues no sabemos, ¿verdad? Porque Marjorie de Sousa también anda demandando a otros por paternidad y al último resulta que Gabriel Soto es el papá. Dicen que siempre andaba pero entonces no puede asegurar quién era. Entonces, por eso no podemos asegurar, es el que ella dice que era el papá de Manson. Exacto. Pero como Charles Manson dijo toda su vida, mi mamá era una prostituta. Era alcohólica. Era prostituta. Entonces, pues quién sabe,
igual era papá de varios, así como Freddy Krueger. Desafortunadamente, pues su mamá también era así como que una fichita, ¿no? O sea, tenía problemas de alcoholismo, sí, supuestamente trabajaba de prostituta y lo tuvo, para empezar, pues lo tuvo a los 16 años, entonces pues, era una niña, ¿no? Cuando tuvo a Charles. Entonces, inicialmente sí, no tenía como esto, no tenía ni nombre, o sea, el apellido pues le iban a poner el de la mamá, pero ya después la mamá fue que conoce a un obrero, se llama aquí William Manson, ¿no? Ajá, William Manson. Y es al que le da su apellido a él, que lo reconoce como quien dice. De la mamá, pues, digo desafortunadamente porque pues ya desde ahí podemos imaginar cómo fue su infancia. Se decía que de hecho lo rechazaba, no lo quería. Exacto. Ella también estuvo aproximadamente como 5 años en prisión, la mamá, entonces sí. Lo metía ahí a reformatorios, lo metía a ¿cómo se llama? Tienen a los niños también, orfanatos. Siempre lo quiso meter a orfanato. De hecho, una vez se lo rechazaron, ella lo quería meter, porque bueno, ella la metieron cuando él tenía apenas 5 años, a ella la meten a la cárcel, porque junto con su hermano robó una gasolinera, entonces la meten a la cárcel. Entonces él desde muy pequeño, desde los 5 años, tuvo que irse a vivir con su tía. Prácticamente no estuvo viviendo con su mamá, que como dices no lo quería, su mamá para empezar no lo quería, pero siempre estuvo viviendo. Ya desde ese instante tuvo que ir a casas a hogar, y pues empezó su actitud rebelde, por así decirlo, al sentirse rechazado por su madre, al darse cuenta que su mamá no lo quería. Se le empezó a mostrar rebeldía y empezó a delinquir desde muy temprana edad. Los 13 años empieza, es cuando se tiene registro de su primer arresto. Un delito grave, robo a mano armada, pero pues como era menor de edad, pues solamente lo meten unas vías al reformatorio, se escapa, tuvo un sinfín de fugas de reformatorios a temprana edad. Lo metían y se escapaba, no había seguridad. Como sabemos, en las instituciones para menores pues casi no hay seguridad, entonces... Sí, en las cárceles no hay. Imagínense ahí, no mames. Arrestaban y salía, entonces esa fue su vida, toda su parte de su niñez y adolescencia prácticamente. Sí, también mencionar que con los tíos que los mandaron, digamos que los que se hicieron cargo de él en su niñez, eran muy apegados a la iglesia. Entonces... a la vez eran un poco estrictos, tal vez por eso más todavía su rebeldía. Aparte pues de los problemas con su mamá, él, imagínate tratando de llamar la atención, o sea, a gritos, siendo un niño él y con sufriendo el rechazo de su madre, o sea, no alcanzaba a tener esa ¿cómo se llama? Esa aceptación de ella. Sí. Entonces, y luego los tíos estrictos. Aquí en la casa de sus tíos hay algo clave aquí porque conoce otro tío. Le decía que era un tío montañés, era así literalmente. Ajá. Trabajaba y se dedicaba a su vida a trabajar en el campo, las montañas y eso. No tenía educación, era también de mentalidad rebelde. Y él le decía, hijo, o sea, le decía que no fuera a la escuela, que no se dejara influenciar por las escuelas yanquis. Y a lo que voy es que él influyó mucho, porque imagínate, a esa edad pues él era como una esponja, se absorbía todo. Entonces, y no tenía figura paterna. Exactamente, esa es la clave. Entonces imagínate las ideas y los pensamientos de su tío, todo lo contrario a su tía que lo estaba criando, lo lleva también a un intento, o creo que sí alcanzó a incendiar una escuela donde él estaba estudiando, ¿no? Sí. Que también pues obviamente fue expulsado de ahí. Y me acordé también de otra cosa de su mamá. Hay una entrevista donde él menciona, fíjense, o sea, cómo tiene el rencor y obviamente el trauma. Ya ahora de grande dice en la entrevista, yo lo que aprendí de mi madre es que todo es mentira, o sea, que todo lo que le decía ella es mentira, que todos le mentían, entonces... Que no puedes confiar en nadie. Exacto, entonces también de ahí que pues su odio ya después, cuando fue creciendo, lo mismo, que pues él creció con eso. Su madre se llamaba Caitlin, perdón. Hay una historia que él también ha contado, no sé si es verdad, pero dice el güey que un día lo vendió, lo cambió por una jarra de cerveza. Es muy buena. Dice que andaba bien peda su mamá y que estaba en un restaurante y que una camarera sin hijos que no podía tener hijos, no sé si la conocía y demás, es que le dijo, quiero cerveza pero no tengo dinero, dame tu hijo. Bueno, sí. Y que lo dejó al niño, se lo dejó ahí por una jarra de cerveza, que dice que días después un tío fue a recuperarlo. Espero que haya sido de barril.
Pero si vemos ese nivel, no mames, o sea, ya. Ni siquiera hubiera sido por una pinche botella, pero una jarra de cerveza, pues que no mames. Es que era alemana. Entonces, para que vean el nivel de lo que era su mamá. De lo que era capaz su mamá. Lo que le pasó a ese güey, que pues no es ningún santo, pero pues para que entiendan el pinche trauma de lo que vivió ese cabrón desde que... Y es que él se escapaba de, como lo decíamos, un reformatorio y iba a buscarla. Y luego, o sea, el rechazo ya no lo quería. Exactamente, o sea, no lo seguía escapaba de los reformatorios. Iba a buscarla y ya, ¿qué carajo es aquí? Ya te había liberado de ti, cabrón, y otra vez. Y pues otra vez empezaba a delinquir y otra vez regresaba. Entonces, bueno, pasan años. A los 13, como decimos, es la primera vez que él entra a la cárcel. A los 17 es una de esas veces que lo sueltan. Y él de inmediato se casa. Se casa con una enfermera y tiene a su primer niño. De los muchos que tuvo a lo largo de la historia, tiene a su primer hijo. Pero aquí lo más curioso de todo esto, hasta ese día que se casa con ella, él nunca había estado con una mujer. Él había tenido puras relaciones homosexuales. Él había sido gay. De hecho, lo habían acusado de violaciones. Puto, pues. Él sí era más joto que el arcoíris, él. Puto. Había incluso violado a uno de sus amigos y lo habían metido a la cárcel por violación. Pero eso es lo que aquí empieza a saltar más. O sea, te das cuenta de lo loco que estaba en realidad. Porque pues, él nunca había tenido acercamientos con mujeres. Quizá por lo que había pasado y todo, no parecía que le gustaran las mujeres. Y de repente sale de prisión y se casa con una mujer y tienen un hijo. Y según dice el güey que, como ya dijimos, tuvo muchos reformatorios, orfanatos, dice que en la mayoría de esos abusaron de él. Sí. Y que según por eso era puta, se le echa la culpa a ella. Sí, sí, no sabemos si es pretexto. Es su historia. Sí, eso también es su historia, ¿no? Que lo golpeaban y que sí llegaron a abusar varias ocasiones de él, sí. También. Entonces, bueno, ya tiene su primer hijo. El matrimonio no dura mucho, dura, si no me equivoco, 3 años. Y se divorcia. Pues claro que iba a querer estar casado con ese hombre, pero bueno, se divorcia. Lo que agarraba el güey. Y seguía él, en todo este tiempo que le estamos contando, él sigue entrando y saliendo de la cárcel. O sea, una y otra vez. Por robo de autos, por robo en tienda, por violaciones, por proxeneta. Él era chulo, tenía sus prostitutas, las vendía. Entonces por varios delitos, por muchos delitos diferentes, entraba y salía de la cárcel, entraba y salía. Tenía la ventaja de que era menor de edad, entonces no podía quedar mucho tiempo. Si hubiera sido adulto ya en ese tiempo, como sabemos, estas son 6 reglas, y pues al tercer delito grave ya no hubiera salido, pero como era menor, pues, y aparte se fugaba, como decimos, de seguridad, ni siquiera pasaba el tiempo que tenía que pasar en los reformatorios, estaba 2 o 3 días y ya se había fugado, entonces no aprendió nada. Entonces, bueno, ya en una de esas ocasiones, ya cuando nuevamente está soltero, se casa con una prostituta de nombre Candy. Ya mejor agarro algo bueno. Ese es un nombre clásico. Es cierto, dentro del medio. Es popular, ya. Y comentan que se casó con ella para que no atestiguara en su contra, para que no presentara cargos en su contra. Entonces decide casarse así como que tú cállate, te voy a dar un apellido, te voy a sacar de chambear, así es la clásica. Esa frase es la mejor que se puede ocupar. Sí, yo te voy a sacar de trabajar y le voy a dar un apellido a tus hijos. Es lo mejor, güey, y tiene a su segundo hijo con ella, que él es literalmente Charles Manson Jr. Él es el único pequeño que lleva su nombre. Todos llevaban su apellido, pero digamos, él es el que le hubiera tocado ser el heredero, por así. No era el primogénito, pero era el que llevaba su nombre, era Charles Manson Jr. Entonces, pues obviamente la relación tampoco funciona. Lo vuelven a meter a la cárcel. Esta vez ya era mayor de edad, entonces tuvo que purgar una condena, si no me equivoco, de 7 años. Es cuando ya estuvo en la cárcel más. Y este es el momento importante, este es el momento que marca la vida, la carrera y en lo que se convertiría Charles Manson más adelante. Aquí cuando él entra es cuando empiezan lo que muchos dicen, sus acercamiento al esoterismo, un poco a la brujería. Él empieza a indagar en libros sin realmente llevarlo a cabo como tal. Pero empieza a leer mucho, empieza a investigar. Comentan que leía la Biblia todos los días leía la Biblia. Empieza a leer sobre otras religiones orientales
y empieza él a construir su propia ideología. De todo lo que leía, de todo lo que leyó, él construyó su verdad. Lo que según él creía que pasaba o que había pasado. De hecho estuvo a punto de meterse a las, ¿cómo se le puede decir? ¿Cientología o cienciología? Ajá. La adoptó de... Sí, es como dice ahí cuando empezó a leer sobre el budismo, sobre el orientalismo, y por ahí también se menciona un libro de que no sé en inglés su nombre, su título, pero habla de cómo hacer amigos, de cómo convencer a gente. Cómo hacer amigos e influenciar sobre las personas, exacto, se llama el libro. Y de hecho ese es el libro que lo marca completamente y lo vuelve el líder en el que se convirtió. Como dices tú, lo interesante es que combinó todo, ¿no? De todo lo que aprendió, lo que leyó. Todo lo que encontró el carro. Para formar. ¿Cómo se llamaba eso cuando hicimos el caso de la Santa Muerte? La palabra era sincro. Cuando juntas varias ideologías religiosas que no tienen nada que ver unas con otras y la vuelves una, que fue lo que pasó con la Santa Muerte, que tomaron varias y volvieron. Era sincro. No me acuerdo, ahorita investigo bien. Esa es la palabra, juntar varias ideologías que no se parecen y que no tienen nada que ver unas con otras y hacerlas unas solas. Él fue lo que hizo, tomó la religión católica, tomó varias ideologías orientales y tomó un poco de esoterismo y entonces empezó a crear su verdad. Como dices, él cuando entró ya cuando supo que se iba a quedar en prisión por un buen rato, que ahí no era tan fácil escapar, entonces lo que hace es que según él, supuestamente quería mejorar como persona. Y se empieza a meter a cursos que daban en la cárcel. Se empieza a meter a pláticas y a cursos motivacionales. Y uno de esos cursos era precisamente sobre este libro. Que es un bestseller. Ha vendido millones en el mundo. No me acuerdo ahorita el nombre del escritor. Pero tiene muchos libros de autoayuda. Y dicen que en general pegó increíble. Y que la gente lo compra porque... ayuda mucho, sobre todo a personas que son muy tímidas o que les cuesta mucho integrarse a la sociedad, tener amigos, ayuda a que se suelten un poco más. Claro que él nunca se imaginó que iba a llegar un loco un día y que lo iba a tomar para mal. O sea, Charles Manson, a él no le importó lo de hacer amigos, a él le importó nada más la parte de influenciarse a las personas. De manipular a la gente, sí. Y eso fue lo que hizo. O sea, dicen que siempre él fue muy inteligente, eso tenía, yo creo que tenía labia. Creo que es lo único que tenía Charles Manson en realidad, labia. La cualidad importante que tenía es que él, al ver, uno de los psicólogos que lo trataron en la cárcel, dice que una parte importante que él tenía, que es, yo creo, lo que hizo que lograra todo eso, que él al ver a las personas y hablar tan solo un poco con ellas, sabía lo que quería. Sabía la forma de entrar con ellas, sabía lo que necesitaba y era la forma en que los captaba. O sea, él hablaba un poquito contigo y ya sabía qué debilidad tenías o qué es lo que estabas buscando. Y eso es exactamente lo que te acaba y por eso te volvías como un dios para ese poder. De leer la mente, ¿okay? Exactamente, dice que esa es la parte importante que él tenía y lo más sobresaliente por lo que logró lo que hizo con la gente. Entonces, bueno, él se empieza a meter esos cursos. De hecho, en la actualidad hay una especialista en este curso, porque ese curso lo siguen dando. Van por el mundo y hacen este curso. Lo dan mucho en reformatorios, obvio. Pero puede cualquier persona tomarlo. Vas y pagas tu curso. Ella es especialista en este curso. Comentan que no es fácil, o sea que es un curso muy complicado y que muchos de los ejercicios la mayoría de la gente es incapaz de hacerlos o siquiera de entenderlos. O sea que le piden a alguien algún ejercicio para interactuar con el otro, tal. Hay ejercicios donde tienes que influenciar sobre la persona. El libro habla sobre lo clave es hacer a la otra persona creer que la idea es suya. O sea, digamos, tú llegas con una idea, yo te quiero vender a ti, yo quiero que tú mates a una señora que está ahí enfrente. El libro te da ciertas incisos, te da ciertos puntos para que tú puedas influenciar sobre esa persona y que al final del día tú pienses que la idea es tuya y que tú querías matar a esa persona. Yo no llegué a decirte, tú realmente querías ir allá enfrente a asesinarla. Entonces eso es lo que tomó Manson. Tomó Manson eso para llegar a la otra persona, ponerse en sus zapatos, ser empático,
pero a nivel Dios. Exactamente. A nivel de que hicieran lo que él quería. Entonces digo, la especialista habla de eso, de que la mayoría de personas que van al curso no entienden muchos ejercicios, no saben cómo hacerlos, no pueden hacerlos porque no tienen la capacidad. Dicen que él pasaba todo, o sea, que él se dio cuenta en ese instante para lo que era bueno, que él aprobaba todos los exámenes con excelencia, que él siempre era el ejemplo del profesor, de que Manson hizo esto, Manson lo logró. Entonces, en ese instante, él se dio cuenta, dijo, soy un chingón, lo voy a explotar. Él se dio cuenta que por fin en la vida era bueno para algo, porque el delinquiendo no era bueno, siempre lo metían a la cárcel. Te digo, el maldito vago en eso. Como tú dices, esa es la parte que él logra entender y la que empieza a explotar, ¿no? Y cuando sale ya esta última vez, como tú dices, es cuando ya cambia completamente. Y como tú dices, al principio según trataba de hacerlo para ser una mejor persona, cuando salir, según él iba a cambiar por sus hijos y demás. Pero la época pues no y la gente que conoció también allá adentro, encontró cosas importantes también. Te dice que también aprendió a tocar, se volvió un músico. La gente que estuvo con él dentro de la música dicen que era un buen músico, que tenía talento. De hecho, un ladrón de bancos fue el que le enseñó a tocar la guitarra. Catapultó su carrera. Y esa parte, ahorita vamos a ir a nuestra primera pausa y regresando les vamos a seguir platicando el resto de la historia de Charles Manson y la parte importante que es la que la mayoría de gente conoce. En un momento regresamos. Conspiración Paranormal. Desayunos, jugos y licuados, Tony's. Con una gran variedad de platillos para ti. Servicio, higiene y calidad. Bucareli número 40, Colonia Lomas de Guayangareo. Pedidos 209-2022. Ven y desayuna con tu familia. Lonchería Tony's. Te esperamos. Barbacoa de res Pepe, variedad de tacos, bistec, chorizo, tripa y adobada. Nos encuentras en los mercados Prados Verdes, El Calce, Avenida Michoacán, Calzada del Panteón. Servicio de banquete 4433-380718. Virrey de Mendoza 1349. Barbacoa de res Pepe, la mejor de Morelia. El Tony, del mar a su paladar, la mejor variedad de mariscos y carnes en un solo lugar. Tostadas, cócteles, filetes. Visítalo. Bucareli, número 50, Colonia Lomas de Guayangareo. Servicio a domicilio 4432-79-1911. Mariscos, el Tony.
proveedora de lácteos y carnes frías Prolacti. Una extensa variedad de productos carnes frías, quesos, café, sopas, palomitas, mayonesa, productos Bimbo, Lala, papas la francesa, alita, chiles, carnes para hamburguesa. Visítalos en el mercado de Abastos Morelia, calle Naranja, bodega 1 y teléfono 323-0616 y 322-0858. Prolacti. Centro de Servicio Automotriz Anaí. Somos especialistas en transporte Coco. Contamos con exceso en refacciones, calidad, precio justo y honestidad. Llámanos 299-7495. Somos Centro de Servicio Automotriz Anaí. Somos el pariente. Ya estamos aquí de regreso y vamos a mandar algunos saluditos antes de continuar. Bueno, aquí en la transmisión de Facebook nos dejaron algunos mensajes también. Elías Rosillo nos pone: saludos hermanos, felices vísperas navideñas y muchos éxitos. Muchas gracias, hermanos. Saludos también para ti también. Y igual, felicidades por estas fiestas y este siguiente mes que va a ser todo un caos. Para el cuerpo humano. Exacto, que nos pongan donde nos ven, no sé si sea de aquí de Morelia. Ah, sí, cierto. Si nos puedes, ¿desde dónde nos escribes? Exactamente. Ibs Edgardo también. Tu admirador número 1, güey. Le pone el Puma rifa. Sí, güey. El Puma. También mandarle un saludo a Oli Toledo, que nos está viendo. A Miriam y a su hija Esmeralda, también que nos ven. A Cari Mendoza, un saludo a Zipatli también, hasta la Ciudad de México, agradeciéndole que nos vea también siempre. También un saludo para Ariana, hasta Alemania, nuestra amiga de Europa, que nos ve hasta allá, hasta Alemania, también un saludo. A Fabiola Galván también, un saludo a ella. Todas ellas, Alejandra Herrera también, que siempre nos ve. Y pues a cualquier otra persona que quiera mandarnos, que quiere que le mandemos mensaje, y que nos dejen ahí algún inbox, algún WhatsApp o incluso en la transmisión de Facebook, como hacen algunos amigos. Y ya saben, siempre aquí los saludamos. Si tienen algún comentario, cualquier cosa, siempre lo leemos todo aquí. Pequeña, un beso. ¿Quieren saludar a alguien más o ya continuamos? Sí, continuamos. Okay. Entonces, bueno, ya es cuando dice ahí lo que comentabas tú, él aprende las artes de influenciar a las personas, que ya tenía cierta habilidad, pero aquí lo potenció a un nivel chingón. Aprende a tocar y sí, de hecho, él escribió varias canciones, compuso mucho, cantaba, escribía. Hay muchos grupos que en toda la historia han tocado sus canciones, han hecho covers de sus temas.
Guns N' Roses lo ha hecho, Marilyn Manson obviamente, System of a Down, White Zombie. Exactamente. Es Rob Zombie, ¿no? Es Rob Zombie, exactamente, él empezó como... Qué triste. Se cambian el nombre. Me confunden. Marilyn Manson, que por cierto Marilyn Manson tomó su nombre de la combinación de Marilyn Monroe y a su vez de Charles Manson. Qué miedo. ¿A quién se le podría ocurrir eso? Y otra cosa relacionada con la música es el hecho de que también estando en prisión, él se vio marcado, influenciado así por una canción que lo dejó, casi que lo traumó, se puede decir. Exactamente. Que es una canción de los Beatles que se llama El Helter Skater. Y esta canción, en particular, si ustedes revisan la letra, bueno, para empezar, hace referencia a un tobogán de un parque acuático en Inglaterra que ellos conocieron y tomaron el nombre de ahí para la canción, ok. Pero si uno revisa la letra, pues bueno, no hace falta tener mucha imaginación para darse cuenta que se puede tomar en un sentido, por ejemplo, hasta sexual, por todo lo que dice la letra. Sí. Sin embargo, Manson, ahí para él fue revelado así como un mensaje oculto. Él ahí insiste que él descubrió el verdadero mensaje de la canción, así pero profético de verdad. Que le hablaban a él. A tal grado, sí, a tal grado que lo toma él como la señal del apocalipsis, así. Que los Beatles eran los 4 jinetes del apocalipsis porque por el mensaje que le estaban dejando. Y es ahí donde él empieza ya como a trastornarse. A divagar el güey. Sí, a divagar. Porque, sí. Ajá. Sí, la canción esta viene en el White Album de los Beatles del 68. Sí, de hecho, como dices, la canción hace referencia a un tipo de tobogán que existe allá en el Reino Unido. Aquí en Tercer Mundo no tenemos esas cosas. No mames. Pero allá en el Reino Unido son muy populares en los parques de diversión. Es un tobogán, no, pero ese es un tobogán que gira. Ese no, este es más chingón, deberías verlo. Y así se llama, ¿no? Entonces por eso toman el nombre de ahí. Y la canción, bueno, lo que comenta John Lennon, Paul McCartney, que fueron los que coescribieron, ¿sí? Okay. Lo hicieron para competir con The Who. En esa época, The Who, que pues era su rival, era otra banda británica, ellos aseguraban que habían compuesto el disco más estridente, más ruidoso y más agresivo de rock en la historia. Entonces Lennon dijo, no mames, no, todo nuestro dinero, los fanáticos se van a ir a otro lado. Entonces dijeron, ni madre, yo voy a escribir una canción que sea también ruidosa, que sea la definición del rock como tal. Porque ellos eran conocidos básicamente como baladistas, así como que ellos escriben canciones bien melosas y bien chidas. Entonces dijeron, yo me voy a quitar eso y voy a escribir una canción chingona. Y fue por eso que escribió este tema. En sí el White Album, que para muchos es el inicio del heavy metal, el sonido, del punk, todos los ritmos que vendrían después, muchos lo consideran como los pioneros a los Beatles gracias a ese álbum. Entonces Manson pensó, o sea, no mames, sí está bien. Oye, déjalo, güey. A lo mejor sí le hablaban a él y lo conocían, pero ¿qué tal? Ya se murió. Digo, apenas que se aparezca su fantasma. Como tal, la traducción de la canción podría ser como desorden o descontrol. Así es como podríamos traducir esta canción. Porque ha sido bien bizarras las traducciones que les hacen alrededor del mundo. Ya no lo hagan. Ni a las películas, por favor, no les cambien los nombres. Déjenle no saben bien qué pedo. Y sobre todo aquí en México sí es del asco. Pero podría ser descontrol o desorden. Habla de un tobogán, de un sube y baja de emociones y de llegar al inframundo. Sabemos que en esa época pues estaba, cuando Manson sale de la cárcel, pues estaba la época de los hippies, eran los 60. Entonces gente de amor y paz, sexo libre, pura pinche droga y LSD por todos lados. Hippies, maricas y todo. Los jóvenes, él quedó perfecto en esa época porque él justo salía de la cárcel después de, les digo, ya había tenido 2 hijos, había tenido acercamiento con 2 mujeres, que sepamos. Pero básicamente había sido más estar con hombres, homosexual. Entonces él, y después de estar tan protegido, tan cuidado por sus tíos de que no hagas esto, que la religión, sale de la cárcel a los 32 años, conoce un mundo totalmente de libertad. Entonces para él era el paraíso. Él ver que había drogas por todos lados, que era fácil encontrar armas, en cualquier lado podías conseguir un arma prácticamente gratis.
drogas por doquier, mujeres, podías tener a la mujer que drogas. quisieras tener sexo y claro, luego te da sida. Pero bueno, Sí, pero eso no existía. no lo exactamente, güey. No Solo de gonorrea. pedo. Bueno, es así, güey. Y ya, entonces para él fue el paraíso. Él oye esta canción y no sé por qué demonios, él piensa que el mensaje era que iba a haber una gran guerra, una rebelión de los negros, de la Guerra racial. raza negra, para que no se enojen. Oye, es de lujo. De la raza negra se iban a rebelar contra nosotros los blancos. Nosotros somos blancos. Y nos iban a conquistar. Ah, no mames, imagínate. O sea, no, se imaginó como una película. Ese pobre muchacho. Entonces, no sé por qué demonios se le ocurrió eso. Y él decía que bueno, eso iba a pasar, una guerra racial, iban a triunfar los negros. Maldito. Si eso pasara, pues otra vez los esclavizan, no mames, como hace 300 años no iban a ganar. Si ¿Estás de acuerdo? Si sigues diciendo negro, vas a ser de los tipos N, güey. Si sigues con No. lo de negro, güey. ¿Estás de acuerdo que no hubieran ganado? O sea, si se rebelan ahorita, eventualmente otra vez los volverían esclavos. No les conviene rebelarse. Ya en Estados Unidos te habían quitado el programa fácilmente, güey. Y bueno, ya. Pero es que no, estas son las ideas de Manson. No las Eres mías. un maldito tipo N. Eres un maldito Manson tipo era N. racista. Estoy exponiendo lo que él creía. Ese pedo lo El que tocayo. creía. El tocayo Charles. Entonces, bueno, él ya decía que iba a haber esta guerra. Y él ofrecía la salvación precisamente. Ah, no Justo mames, eso. ese muchacho. Él tenía Él el solo quería odio. cosas buenas, sí, la verdad. Tenía el odio todavía a la raza negra. ¿Por qué? Porque se habla de que principalmente los que lo violaban eran afroamericanos. en la Qué cárcel. miedo. No mames, pues con razón, no jodas. Antes se podía No, sentar pues- Manson. No, pues perdón, Manson, no dije nada, no. Hubiera sido un asiático. Sí, no, pues no Pero mames, un negro no. no, pues yo me suicidaba. No, y muchos no, pues pobre güey, sí estuvo cabrón. Entonces, sí, como decías, él decía que después de que pasara todo eso, él se iba a esconder. Él ya había formado en este momento su familia, la familia Manson, sus seguidores. Se iban a esconder, se iban a refugiar, era como su búnker. Y esperar a que terminara toda la guerra. Cuando terminara, él iba a salir, porque él se hacía llamar, bueno, muchas formas, pero él era Dios, era Satán, era el diablo, era el anticristo, El espíritu, era todo, o el sea. demonio, era Y sus seguidoras, porque casi todas eran mujeres, le decían el mago. El mago Septién. Ahí Pero, estamos viendo, de hecho, las imágenes de Charles Manson. Desde su juventud, pues se dejaba la barba larga, el cabello. O sea, tenía una imagen como dicen, Cristo. crística. Ajá, exacto. Que no joda. Jesús, ese cabrón. Aprovechando esa imagen también, ¿no? Cierto. Mira. Entonces él iba a salir, no ya para terminar. Ya cuando, porque también, para que vean hasta dónde llega el racismo, porque él decía que después de que los negros triunfaran, no iban a saber qué hacer, o sea, esto sí es bien culero. O sea, estaban tan idiotas, según él, y su cerebro era tan pequeño que no iban a saber cómo controlar o cómo dirigirse en el mundo. Iban a necesitar de un blanco que les dijera y se iban a empezar a destruir entre ellos, así, o sea, la verdad es que la analogía que él hacía era como son unos simios, como son changuitos que no iban a saber qué hacer, iban a necesitar un amo. Entonces en ese momento él se iba a presentar y iba a ser el líder de los pocos blancos que habían quedado, que era su secta de él, y iba a controlar todo el mundo de Pero los negros. una prueba más. Poblar toda la tierra. otra vez. Una prueba más de que si era un pendejo, porque. O Y sea, racista. sí, racista, sí, aparte. Digo, porque. O sea, creía que eran como tú dices, como unos simios que no pensaban. Qué culero. Pero creía que iba a derrotar como simios iban a derrotar a los humanos. O sea, alguien no pensante iba a derrotar a. Ponen el planeta de los simios ganaron. Ay, pero esa mamada que. Acuérdate, aprendieron a usar armas y todo. Entonces, como decimos, pensamiento de una estupidez que no sé cómo una canción puede detonar eso en el cerebro de alguien. O sea, una canción te Todo puede es culpa gustar. de es- John Lennon y de Paul McCartney. ¿Estás de acuerdo? Luego por eso lo mataron. Y bueno, es lo que pasó. La historia de uno, donde se empieza la familia es en San Francisco, cuando conoce a una muchacha buena, increíblemente, bibliotecaria de universidad. A Mary Brunner. O sea, que lo lleva a vivir en su casa, esas cosas que a veces uno no entiende. Tenía Deja vivir labia. a su casa, una chava que trabajaba, que tenía un trabajo que había acabado de la universidad y todo. A un vago que era un vago, él pues, vivía en las calles, lo lleva a vivir a su casa y se enamora de él. Y él empieza a llevar mujeres a la casa, empieza a reclutar vagas, a hippies que encontraba, empieza a llevar a la casa. Es como forma la familia, algo también, algo que no se puede entender. Como alguien que tiene una preparación y demás, lo deja hacer lo que quiere con su vida en su casa y es como forma la familia. Empieza a llevar hippies, a reclutar mujeres, a llevar a su casa. Y
en un momento en que tenía 18 mujeres en su casa de ahí. Dicen que él generalmente tenía 30 seguidores. Generalmente tenía 30. Ya al final eran 8, si no me equivoco, ya cuando cometieron los crímenes, que ahorita vamos a hablar en un momento. Pero generalmente él siempre tenía 30 y casi todas eran mujeres. Pero sí, Mary pues, permitió, ella fue la que permitió que se formara la familia Manson. Él empezó a salir a las calles así como que, tú te ves bien perdida, te voy a llevar a la casa. Bueno, es que, él no nada más de lo que ya había aprendido para su manipulación mental y para la labia que dicen. Recuerden también que se valía del LSD, que pues comercialmente se conoce como el ácido. Una droga que produce, entre sus efectos está, por ejemplo, el alterar la realidad, ¿no? Entonces, ya cuando fue formando la familia, los mismos integrantes decían, o sea, lo elevaban a esa divinidad porque decían que él manejaba las serpientes, que le dio vida, o sea, lo que hacía Jesucristo, que le dio vida a un pájaro, yo pues imagino que entre las alucinaciones, porque correcto. Se dice que él, pues en eso sí era inteligente, de que él consumía pero muy poco, o sea, muy pocas dosis y más bien a los demás les daba, los surtía bien, ¿no? Para que tuvieran todos los efectos y aprovecharse. Entonces yo imagino que por ahí también pudo haber empezado con pues, esta chava, o sea, correcto. Tanto su manipulación a lo mejor de conquistarla y ya después de irle metiendo a las mujeres, pues ya consumiendo tal vez. Sí, puede ser. Con ella tuvo otro hijo, su tercer hijo, conocido. Volvemos a lo mismo. Esta es la historia que se conoce de Charles Manson. Hay muchas cosas que no sabemos de él y que nunca vamos a saber porque ya se murió. Entonces empieza a reclutar mujeres, casi todas que tenían problemas familiares. Muchas de ellas eran hijas de buenas familias, de familias importantes, incluso algunas adineradas, pero eran niñas sin amor. Sus papás no las querían o sus papás se habían ido de la casa, les faltaba una figura paterna. La parte que explotaba. Y se empezó obviamente a tener sexo con todas ellas, empezó a prostituirlas a todas ellas. Y era la forma en la que ganaba más adeptos, era la forma que conseguía hombres para su secta. Al tener un montón de mujeres siempre se las ofrecía. Lo primero que hacía él, bueno, algo importante aquí, él se volvió amigo cuando él tocaba en bares, era muy underground cuando él estaba en la música. Entonces él conoce al baterista y fundador de la banda The Beach Boys, que es Dennis Wilson. Él llega a conocerlo. Entonces es curioso aquí la historia que les voy a contar, cómo se le presenta a Dennis, es cómo se le presentaba a todos y cómo lograba que de ahí en adelante generara esa empatía. Cuentan que un día Dennis Wilson iba en la carretera a la madrugada y se encuentra a dos chicas pidiendo el autostop, el ray, como le dicen aquí. Eran mujeres hermosas, obviamente, rubias, que era casi siempre como las elegía Manson, o pelirrojas, él le usaba mucho las pelirrojas. La sube, obvio. Esa era la debilidad de Dennis Wilson, las mujeres, y no podemos culparlo. Entonces sube a las mujeres. Durante el trayecto ellas van hablando todo el tiempo de Manson. Manson esto, Manson lo que le decían el mago. El mago hizo esto y el mago, como tú dices, el mago convirtió el agua en vino. Y él así de, cabrón. Él venía oyendo las historias y dijo, pues ¿quién pinches es del mago? Se quedó él impresionado con las historias e intrigado de saber quién era Charles Manson. Perdón. Queda eso así. Las deja donde le piden. Él se va apenas al día siguiente. Él va saliendo de una de las grabaciones de los Beach Boys, de una de las canciones. Son las 3 de la mañana, la hora de los fantasmas. Va llegando a su casa en Malibú y de repente le sale un hombre pequeño, literalmente, porque Charles Manson medía 1.57, o sea, era un enano. Le sale de la nada y él se queda petrificado, él se queda parado. De inmediato supo que era Manson por todo lo que le habían platicado ellas. Y le pregunta, Dennis le pregunta a Manson, ¿me vas a hacer daño? ¿Me vas a lastimar? Y él le dice, ¿acaso crees que estoy aquí para lastimarte? Manson se arrodilla y le besa los pies. Esa era la carta de presentación que tenía él ante la gente. Enaltecerlos, hacerlos como más grandes que él, cuando él no pensaba eso, él pensaba todo lo contrario, él pensaba que él era superior a cualquier persona. Pero tenía que hacerles creer de inicio que él los admiraba, que él los necesitaba. Cuando los tenía en sus manos, ya hacían lo que él quería.
Entonces en ese momento entran a la casa de Dennis. Y cuando entra se da cuenta que ya estaban en su casa toda la secta de Manson. Casi todas las mujeres. Pues con eso lo tuvo. Había alrededor de 30 mujeres. Todas, si no estaban desnudas, estaban en trajes de baño. Pues con eso lo tuvo. Desde ese instante pues, se volvió su mejor amigo. De hecho hay una entrevista de Dennis que sí lo dice así como muy orgulloso. Pues, vivo con 18 mujeres. Y sí menciona a Charles Manson. Él habla muy poco, dice que es un hombre un poco tonto, torpe, así, pero que tiene buenas ideas. O sea, precisamente para eso de la composición de la música. Y demás. Otro también, personaje importante, el actor Al Lewis, que era el abuelo en Los Locos Adams, abuelo Monster, muy famoso en la serie. Él también llegó a conocerlo, algo impresionante. Él llegó a conocerlo y tenerle tanta confianza a Manson, que en par de ocasiones dejó a sus hijos con él a su cuidado. O sea, imagínate, a sus hijos. Exactamente, cuando lo conocí, dijo, yo el tiempo que lo conocí era agradable, por eso ya mis hijos con él. Imagínate el nivel de confianza, dejarle a un hombre a tus hijos. Los niños nunca dijeron que les haya hecho algo, que hayan visto algo, que no. Pero a ese nivel, o sea, alguien tan famoso como he dicho, el batería del Beach Boys, perdón, y el actor, la Luis, muy conocido también en su época, gente ya de Hollywood, tenían confianza en él, lo querían, lo estimaban, le confiaban en su casa, le confiaban a sus hijos. O sea, a ese nivel llegaba gente importante y rica. Entonces podemos decir que no solamente con gente, como decimos, con problemas o demás, sino también gente que tenía dinero y que tenía todo en el mundo, aún así lograba influenciarlos de esa manera. Y ahí empiezan a comer. Los Beatles lo han negado hasta Hey. Exacto. Han negado que haya grabado canciones con ellos. Manson lo aseguró toda la vida. Y hay varios productores que dicen de sonido que aseguran que pasó, que las grabaciones existen. Que las grabaciones existen. Y iba al estudio del hermano de Dennis a grabar, que era uno de los estudios más grandes en esa época que había. Y era muy bueno. Todos con cualquier productor dice que era un genio Manson para la composición, que pudo haber triunfado en la música, que sus canciones eran geniales, que era revolucionario en lo que hacía. Y ya, perdón. Ya, estaba fallando un poquito el micro. Entonces les decía que sí, todos dicen que Manson era muy bueno. Y aunque los Beach Boys lo niegan, comentan que sí hay varias canciones que grabaron juntos, que grabaron en composición con ellos. Y bueno, ellos cuando sacan su disco de 2020 le roban una canción a Manson. Eso fue lo que molestó a Manson, porque era una canción de él. Ellos le cambian algunas cosas, algunas pequeñas cosas a la letra de la canción, pero era literal la letra que Manson le había dado a Dennis. Entonces ahí es cuando se enoja con él y rompe toda relación, porque fue un éxito de los Beach Boys y era una canción de Manson que ellos le habían robado. Exactamente. Entonces de ahí, ya como tú dices, se rompe la relación con él. Y es cuando... Se echa de su casa. Exactamente. Y es cuando empiezan a buscar lugares donde vivir. Empiezan a ir casi siempre a ranchos, a lugares apartados. Porque él, la parte que él también tenía, el control que tenía sobre las personas, era esa parte de alejarlos de todo, de su familia, de todo lo que conocía. Llevárselos a vivir a donde nadie supiera que estuvieran. Casi siempre llegaban y invadían lugares que estuvieran solos. O como por ejemplo el primer rancho, les para donde llegan, que dice que llegan a trabajar, llegan y se presentan con el dueño, que era ya un viejito, que hace 80 años más o menos, y que llegan según con su familia, que le dice que es su familia, y que quieren llegar a trabajar, les van a ayudar. Se dice que llegaba y que les ofrecía que todas las mujeres de su clan se acostaban con el viejillo casi. Para que pudieran no pagar nada. De hecho, él ya casi estaba ciego. Era un viejito que no podía ni ver ni hablar prácticamente. Pero para no pagar alquiler se tenían que acostar todas las mujeres con él. Y ellas gustosas lo hacían para tener contento al mago. Exactamente. Pues. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial ahorita. No nos vamos a tardar nada. Y regresando les vamos a hablar ya sobre el final, sobre el desenlace, el día trágico de la familia Manson y el que los marcó y los convirtió en el ícono que son hoy. No nos tardamos nada, esto es Conspiración Paranormal.
esperada del año. Timbiriche juntos en Morelia. 1 de diciembre, estadio de béisbol Francisco Villa. Este podría ser el llamado. Puedes dejar pasar. Boletos en farmacias del ahorro y tiendas extra. Kilómetro 38. Música en vivo. Todos los días. El mejor ambiente. Contamos con Ballet Parking. Seguridad. Los mejores grupos y bandas de la ciudad. Las micheladas inigualables a 35 pesos. De 11 a 6 de la tarde. Perico, Paseo de la República, 4110. Va. Kilómetro 38. Mariscos, PQP, los mejores mariscos de Morelia, cócteles, caldos, tostada, changorras, especialidades y mucho más. Área para niños, ludoteca, el mejor ambiente. Visítanos, salida Pátzcuaro, kilómetro 1.2. Mariscos, PQP Fest. Bueno, pues ya hemos regresado y mandar un saludo también antes de continuar a Liliana Velázquez Calvillo, que también está viendo el programa. Un saludo y un beso a ella, ojalá que le esté gustando. Bueno, vamos a continuar. Algo que se nos pasaba, bueno, de los crímenes que cometieron antes de que ocurriera todo esto, de la noche que vamos a hablar. Bueno, para obtener dinero, se comenta que Manson le pidió a la familia, sobre todo a Tex Watson, que era el más importante de ahí. Le decían Tex porque hablaba muy tejano, por eso era su apellido, porque hablaba muy de esa región. Entonces, para sacar dinero engañaron a un vendedor de drogas de nombre Bernard Crow. Lo engañaron, le robaron dinero. Cuando se dio cuenta, Bernard los amenazó
ellos vivían en ese momento en el rancho Spa. Entonces les dice que iba a llegar y que iba a acabar con todo el rancho, que los iba a matar a todos. Manson se asusta, van a buscarlo y pues lo matan. Bueno, supuestamente lo mata, es lo que pensó Manson. Manson llega y le dispara con una escopeta. Piensa que está muerto, se va. Para los que dicen que Manson no mata a nadie y que él no hizo nada y que es un pan de Dios y que pobrecito, pinche Manson llegó y le disparó a Bernard Crowe y lo dejó por muerto ahí. Que se haya salvado es otra cosa. Exactamente. Y por lo que él más cree que había muerto fue porque hay un reporte en las noticias de que dicen que por el rumbo, no dicen el rumbo, el barrio donde apareció muerto un miembro de las Panteras Negras, que era una pandilla. Entonces él creía, no dice su nombre de que no había muerto ni nada. Entonces él creyó que hablaban de él y que le había matado, pero no sabía que él. Entonces ahí se da cuenta que a lo mejor pertenecía a esa pandilla. Entonces aumenta su trauma de que la pandilla iba a ir tras ellos, y una pandilla negra, lo que tanto odiaba el cabrón. Pobre negro. Entonces ya él va y se esconden y se amotinan y empiezan a poner trampas por todos lados y escudos y no sé. Después ellos matan a Gary Hillman, que era músico, productor musical, para robarle dinero, porque supuestamente Manson decía que había él ganado no sé cuántos, que había heredado no sé cuánto dinero, según él decía. Entonces van a buscarlo. Él se movía en todos estos rumbos, ya tenía muchos amigos, lo invitaban a fiestas a Hollywood y todo, y conocía a mucha gente del medio. Entonces llegan y durante días lo torturan a Gary. En un momento llega Manson y le corta una oreja. Le corta una oreja y pues al ver que no tuvieron nada de dinero lo matan. Él siempre se iba antes de que cometían los crímenes, a excepción de Bernard, que él sí lo hizo como hombre, lo que le faltaba en todos los demás. Creo que es el único día que se convirtió en hombre, quizá cuando tuvo a sus hijos, quizá. Y siempre se iba, les decía quiero que lo maten o que haga, siempre les decía quiero que hagan algo horrible o algo increíble, algo trascendental, o sea, algo sangriento. Y pues ya lo matan a Gary. Y apuñaladas. Casi siempre apuñalaban a la gente y le daban un chingo de ya cuando estaba personal, eso es enfermo. Y llegamos a la fecha importante. Aquí una parte importante. El que lo mata es Bobby. A él lo arrestan días después. Porque lo arrestan conduciendo el carro de Hitman. Aquí hay una parte importante. Siempre se me olvida su apellido del pinche Bobby. Su apellido es Beauluseil. Sí, para pronunciarlo eso. Entonces, una parte aquí importante que como siempre has hablado son sus seguidores, siempre han sido fieles a él. Aquí la única parte que han discrepado cuando a él lo arresta. Ya la versión de Manson es esa, que fueron a buscarlo por dinero porque tenían que tener dinero. Bobby dice que no, dice que la verdad es que lo habían a buscar porque les había vendido una droga de mala calidad. Y iban a vengarse de eso. Entonces es la primera vez que hay discrepancia entre lo que sus seguidores decían a lo que era Manson, porque siempre a lo que él decía es lo que respetaba. El Bobby no se alineó. Entonces Bobby llegó a la cárcel y empezó a hablar de todo lo que sabía. Entonces ahí es cuando el primero, de hecho, gracias por a lo que Bobby, empiezan a saber de la existencia de la familia Manson. Porque eventualmente, digamos, la importante aquí para que los capturaran a todos fue Susan Atkins. Correcto. Que fue la que empezó a cantar como pajarito en cuanto llegó. Bien pirada. Y los delató a todos. Pero fue gracias a Bobby y a su detención que empezaron las investigaciones y que supieron de la existencia de los Manson. Si no, que hubieran agarrado a Bobby, quién sabe qué hubiera pasado. Llega el 9 de agosto del 69. El crimen más horrible de todos los que cometieron, de los que se sabe, porque hemos hablado mucho. Dicen que Manson no mató a nadie. Yo no estaría tan seguro con que no mató a nadie. Hemos visto que delinque desde los 13 años. Hemos visto que llegó y le disparó a un hombre de la raza negra y que él creyó que se había muerto. Le cortó la oreja a un productor musical. Así que a mí no me vengan con que Manson no mató a nadie, o sea, no mamen. Pero obvio mató a alguien, no sabemos, eso es muy diferente. Exactamente, pero como lo estábamos hablando, era tan ególatra que después de tantos años habló de todo lo que hicieron y hasta de más, de lo que no sabíamos. Si lo hubiera matado, lo hubiera dicho. Estaba orgulloso. Trató de salvarse en el juicio. En el juicio. Por eso. En el juicio. Nunca hubiera aceptado que mató a nadie porque eran todavía más años. En el juicio, estamos hablando. Después de eso habló todo y hasta lo que no debía hablar. Después de que estaba en la cárcel y sabía que nunca iba a salir.
habló de todo y todas las Inventos. pendejadas. Escribió cartas, o sea, mejor inventos. Por eso, mejor inventado además. ¿Crees que no hubiera inventado que mató a alguien? Se autovanagloria. Por eso, exactamente, batirse más. Yo se hubiera hecho y maté a 100 personas. Así No. fácil. Y si no lo hizo, ¿por qué no? Lo que decía Dan tiene sentido, o sea, lo de los delitos menores por los cuales fue encontrado muy fácilmente, o sea, si Era hubiera imposible. asesinado a alguien, tal vez sí, también con facilidad se hubiera Sí, sabido. exactamente. Pero por otro lado también está la posibilidad de que él haya como puesto el ejemplo, ¿no? Porque pues también, por muy, si digamos, si no estaban tan perturbados sus seguidores, pues él tenía que dar la muestra del liderazgo, ¿no? De poder. O sea, Yo tal creo vez que como el dice poder Carlos, fue si con hay el la... negro, yo creo con el narcotraficante, porque fue el primer importante que hicieron. Y él cuando les amenazó, yo creo que ese fue el ejemplo que vieron que los disparó Ahí. y que todos ellos Vean, pensaban yo que mato lo mató. negro. Exactamente. Y Y después, cuando señor dices, Manson, a lo usted mejor, y cuando tú ni lo dices, ese fue el ejemplo, a lo mejor ese fue el detonante, fue el importante y ya de ahí hicieron todo lo demás. Ellos a lo mejor. Entonces no mató a nadie. Exacto, ¿verdad? Que sepamos. Que sepamos. Joder. Si estás ahí, danos una Es señal. que hay quienes hasta le consideran uno de los asesinos en serie, o de asesinos seriales. Sí, es un acusado por asesinato más famoso. Él es de los más famosos, pero En masa. pero fíjate, hasta, porque no hasta lo le, hizo, ajá, o sea. se le considera Es autor- asesino es au- serial. Es autor intelectual. Sí, claro, Sí, autor o sea, intelectual. Pues es que son tecnicismos, pero sí es un asesino. Sí, o sea, Técnicamente lo es. no de propia mano, pero Sí, hablando- prácticamente. no, hablando pero judicialmente, sí, pues, técnicamente. Sí, por eso lo Él es enjuiciaron. un asesino. Lo Ay. enjuiciaron. Bueno, que Entonces, te moriste. había un productor que le había presentado Dennis Wilson que supuestamente sí le iba a hacer un disco. Le había prometido eso. Iba a ir a su casa a verlo. ¿Es Terry su nombre? Terry, exactamente. Meyer. Terry Meyer. Se me confunde ya tantos pinches nombres, ya entre tantos seguidores, entre Linda, Susan y todos los seguidores. Ah, sí tienen. Gracias, Terry Meyer. Entonces, él va a buscarlo. Antes de los asesinatos, él va a buscarlo a su casa. Él vivía en el 10.050 de Cielo Drive, en Beverly Hills. Para quien quiera ir, ahí está la casa. Sí. Creo que nadie quiera ir porque no es una casa de bonitos No, recuerdos. creo que todavía tiene las manchas. Sí, de hecho, todavía. Pero esa es la dirección correcta. Búsquenlo en Google Maps. Entonces un día él llega buscándolo, preguntando por él, porque no se había presentado, porque supuestamente él les decía a sus seguidoras, un día les comentó, Exacto. que iba a llegar a la casa, o sea, pinche cansa fea que tenía ya, parece que iba a ir, que él le decía Yellow Submarine, donde vivían, haciendo alusión a otra de las de los temas de los Beatles, o sea, está bien pinche enfermo. Y es que en ese tema, en esa canción, se hace alusión a un autobús. Un autobús. O sea, es el submarino amarillo, sí, pero María, yo creo que hay una imagen donde van como en un autobús también. Y Manson se transportaba con la familia en un autobús viejo escolar, ¿no? Amarillo también. Donde iban reclutando. Ahí. De hecho, lo bien hipioso porque tenían una alfombra, Sí. tenían cojines de colores, bien psicodélicos, o sea, Ay, de lujo para vivir ahí, güey. No eran mames. todos unos personajes muy, muy limpios, me imagino, todos ellos bañándose cada año. Entonces, bueno, ya que supuestamente iba a ir este productor Terry, ellas limpian, cocinan, lo esperan y pues él nunca llega. Él ni sabía, obvio, que iba a ir, pero pinche Manson en su locura. Y se encabronó. Se encabronó, va a buscarlo, le dicen que ya no vive ahí, le dicen, de Correcto. hecho, aquí en esta casa, él cuando va, le dicen, aquí vive el productor Roman Polanski. Sharon Esos Tate. eran los años más chingones de Polanski. Era cuando, si recordamos, él hizo El bebé de Rosemary, que es una de las películas de terror más icónicas que existen. Clásico. Pero esos eran los años chingones, todos querían a Polanski para sus películas. Después del asesinato de su esposa, y es lógico, su carrera decayó. Polanski sigue siendo famoso, sigue siendo conocido, pero pues, ahora ya está la acusado de violación últimamente. Bueno, a todos. Es la raíz de... Bueno, en Hollywood creo que a todos los acusan de acusan. violación. Sí, a huevo. Que no es normal No está ahí. de moda. No es normal en Hollywood. No has violado. De ahí, por obvias razones, su carrera se fue al abismo. Entonces, bueno, ya Manson cuando dice que un día les comenta, 2 días después de que habían detenido a Bobby, les dice, hoy inicia el Helter Skelter, hoy inicia. Entonces van a buscar a un lugar donde matar y él dice, vamos a ir a la casa donde solía vivir Terry, porque eso es lo peor, él sabe que ya ni siquiera Terry vivía ahí, él ya lo sabía, y aún así dijo, vayan y maten a todos los que encuentren. Él sabía que vivía ahí
Él sabía que vivía Sharon Tate ahí, que era la esposa de él. Y aún así manda a su gente, manda a Tex Watson, manda a Linda, manda a Susan y a Patricia. Y les dice, vayan ahí y acaben con todo el mundo que esté. Y hagan lo más horripilante que hayan visto a la humanidad. Y de la peor manera posible, ¿no? Sí, es cierto. Y lo peor es que lo hicieron. Exactamente. Llegan ellos el 8 de agosto, ya prácticamente es en la madrugada, prácticamente iba a ser el 9. Entonces lo que hace Tex es subirse a uno de los, era una mansión obviamente de Beverly. Ellos conocían toda esa zona porque les digo, ya habían ido con muchos productores musicales y a muchas fiestas, los habían invitado a muchas fiestas en Los Ángeles, en Malibu, en Beverly Hills, toda esa zona, conocían las casas. Llegan y lo primero que hace Tex es subirse a uno de los árboles y corta toda la electricidad para que nadie pudiera comunicarse. Primero la línea telefónica. La línea telefónica. Después, al pensar que podía haber alarmas y demás, ya corta la luz. Él se sube a un muro de contención y se tira de ahí, se avienta. O sea, estaban bien pinches locos, se tira literalmente. Se subió el muro de contención y se tiró hacia el otro lado. Ya les dijo, no hay alarmas. Ya no hay nada, pueden pasar. No mames, o sea, se puede ver hasta fracturado. El pobre Tex. No, ¿verdad? Entran las otras pequeñas, las tres pequeñas, que no eran tan pequeñas porque están más altas que Manson todas. Sí, literal. Él llevaba un revólver, Tex llevaba un revólver y ellas llevaban cuchillos, todas llevaban cuchillos y llevaban cintas y alambres para amarrar. Entonces, en ese momento en la casa se encontraban 4 personas. Y alguien más que iba saliendo. Desafortunadamente, el pobre él no tenía nivel en el entierro. Él era simplemente amigo de alguien que arrendaba la casa. Porque bueno, el dueño como tal no era Roman Polanski, era una casa que rentaban nada más. Pero en ese momento se le estaban rentando a Roman. Él era amigo del dueño. En ese momento se iba yendo, él ya se iba saliendo en su carro y tiene la desgracia de encontrarse a ellos. Se encuentra frente a frente con Tex, que le empieza a hacer algunos ademanes. El chavo pues tenía 19 años, si no me equivoco, estaba muy jovencito, baja la ventanilla del auto porque obvio pues, él pensó que era personas civilizadas por la zona y le corta la mano él, le saca un cuchillo y le corta. Entonces al tratar de huir, saca el revólver Tex y le mete 4 disparos en el pecho. Se muere allí en el acto, no me acuerdo de usted su nombre. Steven. Se muere y pues ya esconden su carro ellos. No escuchan los disparos porque es una mansión gigante. Dicen que había un tipo colina y es donde los suben ahí el carro. Después de eso pues ya se meten a la casa. Era fácil de entrar, les digo, porque uno no imaginaban ellos que en esa zona pudieran meterse delincuentes, ladrones y mucho menos asesinos como estos. Entran a la casa, se encontraba Sharon Tate, la esposa de Roman, que por cierto tenía 8 meses y medio de embarazo. Entonces no la mataron nada más a ella, sino al bebé. Se encontraba Severgin, que era el peluquero de las estrellas, era muy famoso en ese momento. En todo Hollywood era el que recurría a las personas. Y se encontraban 2 amigos más de Polanski, un productor también, director y productor, y su novia, que era heredera de una de las cafetaleras más grandes que había en América. Abigail Foster. Ajá. Estaban todos en la casa, entonces llegan y se empiezan a amagarlos, pero los amenazan obviamente con las pistolas, con los cuchillos. Ellos pensaban que, cuando los ven por primera vez, ellos pensaban que eran amigos de la familia, hasta les sonríen y todo. Sí. Bueno, menos él, su esposo de Abigail, porque él lo encuentran dormido en el sofá, el que encuentran. Y él al despertarse y luego le pone el revólver a aquel. Le dice Tex, soy el diablo, vengo a hacer las labores del diablo. Los amarran a todos y pues ahí empieza la masacre. Esta imagen que estamos viendo justo es Sharon, como vemos su embarazo, está embarazada. Ella recibió 16 puñaladas, le cortaron los pechos, le cortaron los senos mientras estaba viva. Fue una masacre horrible la que ocurrió adentro. A todos los apuñalaron, les dispararon. Trataron de huir a Jay, trató de luchar. Cuando los amarran, cuando empiezan a amarrar, él se alcanza a quitar y lucha con Ted por la pistola, pero
supuestamente le dispara. Y de ahí dice que es una salvajada en cuanto le dispara. El Ted se pone pinche loco porque trató de luchar con él. De que lo empieza a patear y le desfigura el cráneo, le rompe la cavidad del ojo, le rompe el tabique. No muere ahí y él todavía sigue. Todos lucharon. Todos lucharon también, a pesar de estar disparados. Todas las mujeres todos escaparon, salieron a gritar ayuda. Y les mataron prácticamente a todos afuera, menos a Sharon, que ella no podía moverse. Esa parte también al principio, cuando dicen todos tienes al piso, pues él le dice ya no se puede. La dejan sentar, se parece que como que tenían algo de conciencia. Él la dejan sentarlo, la dejan en el piso. Pero a partir de ese momento, cuando le tiene que quitar la pistola, todo se vuelve che loco el Ted. Lo apuñalan 41 veces. A todos les dispararon. Fue una masacre horrible. Ya me imagino que toda la gente conoce esta historia. Pues es lo más famoso. Agarran la sangre de ella con una toalla. La pinche Susan, que estaba bien pinche loca esa puta. Y agarra su sangre y con esa en la puerta de la casa le pone pi. Cerdos. De hecho, bueno, algo que se nos pasó a comentar importante. Ellos hablaba Manson de la revolución, que iba a haber la guerra racial, entonces ellos querían apresurarla porque querían ser ya el líder. Entonces estos asesinatos los cometían a blancos para que pensaran que habían sido negros los que estaban haciendo todo esto y empezara la guerra. Entonces en las escenas del crimen le ponían pig o political piggy, que era cerdito político. En especial lo que quería que se creyera que eran los asesinatos a manos de la pandilla que mencionaba Carlos, que era el grupo racial de las Panteras Negras, que era un grupo que pues, luchaba pero violentamente contra precisamente eso, la discriminación, precisamente, sí. 2 días después matan a otras 2 personas más, que es el matrimonio Levianca, que era Lou y Rosemary. Él era ejecutivo de un supermercado y era ella copropietaria de una tienda de ropa. Y llegan y los asesinan también brutalmente, también de muchas puñaladas a él. Él ya estando muerto, Tex le da otras 16 puñaladas. Ya cuando lo había apuñalado como 20 veces, estando muerto, le da por furia, por enojo, le da otras 16 puñaladas. Esta vez Manson fue con ellos, no hizo nada, pero fue con ellos porque dice que estaba enojado por lo que habían hecho ellos la anterior vez, porque dice que fue esquizofrénico y descontrolado. Y muy ruidoso. Exactamente, eso dice que estaba enojado y que le iba a ir con ellos para enseñarles cómo era lo que es. Tampoco hace nada, tampoco hace nada el güey, y de todas maneras termina igual las cosas. Igual de loco, diciendo una masacre. Igual vuelven a escribir Pic con la sangre de él, del hombre. Y escriben que esto es por lo que en el juicio lo jodieron. En la nevera, en el refrigerador, nevera como le dicen allá, escriben Helter Skelter con la sangre. Y eso es lo que lo condenó, eso es lo que condenó a Manson, porque el fiscal, un chingón, la verdad, Vincent, fue el que convenció a todos de que él era un asesino. Es lo que hemos hablado todo este tiempo. Él es o no asesino, él hizo o no esto. Vincent era tan chingón, así del nivel de Manson para hablar, que convenció a todo Estados Unidos de que él era un asesino en serie. Y hasta el día de hoy se está tipificado que él es un asesino en serie y por eso lo condenaron. En 1971 lo condenan. Él fue el que hizo el libro, ¿no? Él escribió el libro después sobre la familia Manson, que se llama Helter Skelter, precisamente. Pero era fregón, así como el abogado de O.J. Simpson, que logró que lo sacaran después de que todos sabíamos que asesinó a su esposa y a su amante. Pero fue tan fregón que convenció a todos, no sé cómo, de que no era inocente O.J. Así fue O sea, de que era culpable Manson lo sabemos. Pero él fue tan inteligente, tanta labia tuvo, lo manejó de tal forma que convenció a todos de que él era el asesino, de que él había cometido los crímenes. Lo condenan a muerte, se salva. Sí, es lo que te iba a decir, ya hablando del juicio, o sea, la sentencia de muerte se dice conmutada, se dice la palabra, a cadena perpetua, porque en 1962 lo que es la Corte Suprema había eliminado temporalmente lo que era la sentencia de muerte. Se salvó ese caso. Correcto. O sea, se salvó increíblemente. En ese momento derogaron la pena de muerte en California. Entonces, pues ni pedo, se queda como cadena perpetua, life impression, le dicen allá.
Y si no, ahorita ya hubiera muerto desde antes, desde antes le dieran la inyección letal. Y como tú comentaste hace rato, quizá no hubiera sido tan grande el legado de Manson si es que hubiera muerto antes, si lo hubieran condenado. Ya sabemos que tarda mucho el pasillo de la muerte, como le llaman, en que te toque, y que a veces se cancela uno tras otra, y que llama el gobernador, y que el alcalde, y que su puta madre, y que te salvas como 500 veces. Pero Manson hubiera muerto antes de esta época. Hubiera muerto con la inyección letal hace algunos años. La cámara de gases, lo iban a meter ahí. Y tal vez su legado no hubiera sido tan grande, que es lo que tú comentabas hace rato. Sí, porque recuerda que ya también su fama la hizo ya estando preso. Se hizo mucho más adeptos, más seguidores. Me mandaban miles de cartas, platicábamos. Había una chava, no recuerdo el nombre, no sé si tú te lo recuerdes, que intentó incluso casarse con él, no sé qué tan enfermo 7 estaba. 7 años lo visitó, y nada más porque se les vencía el certificado de matrimonio, si no se hubieran casado con ella. Ella tenía 26 años, si hubiera casado con ella, quería casarse. Se dice que según ella tenía otras intenciones, que ella se iba a lucrar hasta con su cuerpo ya una vez que se muriera. Se dice, pero el otro rumor era que sí era una fiel creyente de su filosofía de este Manson. Y por eso quería casarse con él. Entonces sí, es de donde se desarrollan películas, libros, incluso series interesantes cuando él ya está preso, cuando ya se sabe bien toda la historia de la familia Manson. Pues lamentablemente nos terminó el tiempo del programa, ojalá fuera más, pero no se puede. No queda más que agradecerles el favor de su atención. Igual quedaron algunas pequeñas cositas ahí, pero quisimos contarle lo que casi nadie les cuenta, que son los orígenes de Manson, cómo todo se originó, porque todos conocen al Manson desde la familia, desde que sale de la cárcel y forma todo esto. Muy pocos conocen qué sucedió antes y qué sucedió hasta ahora que murió. Bueno, no queda más que despedirse. Esto fue Conspiración Paranormal. Mi nombre es Carlos David. Yo soy Adán, hasta la próxima. Yo soy Rafa, gracias. Y nos vemos el próximo miércoles.